de evaluación. Y la teoría de la evaluación es una teoría general. La teoría del currículo es una teoría general. Un finlandés, que vamos a ver luego, que es Kansanen, dice, pero en el currículo nos enseñan solamente las disciplinas. No se resuelve la cuestión de la enseñanza de lo que hay en el currículo solamente con las didácticas de las disciplinas. Porque hay montones de conocimientos o de habilidades o de objetivos que no pertenecen al campo disciplinario. Es decir, que no se agotan con las didácticas de las disciplinas. Entonces, lo que pasó es muy confuso. Miren, si nos encontramos en esta discusión, les voy a decir que este es el estado real de la discusión. Yo empecé diciendo, es un tema que está muy controvertido y muy complicado, y uno puede tratar de hacer una racionalización conceptual de qué es lo que pasó, pero es complicadísimo, confusísimo, y además miren, yo me encuentro cosas que en donde hechos históricos están controvertidos. Para dar un ejemplo grande, muy grande, el creador de la palabra didáctica y el que publicó la didáctica, encontré un autor que dice que la primera vez que fue utilizada fue en 1544, pero no pude ubicar de dónde lo sacó. Pero fue Radke, y Radke que la usa en un plan educativo que escribe con 2 discípulos en 1612 y después publica en 1619 su libro de didáctica. Comenio se lo pide, pero no se lo da. Así que Comenio escribió su didáctica en 1637, 1657, según el idioma. Pero el creador fue Radke. Y si quieren discutimos, no sé quién era 1544, Radke en 1612, no fue realmente Comenio, pero ahí está. Michel Debré, que es un pedagogo francés, diría un didacta francés actual, dice, porque la didáctica nace con las discusiones que se dieron en los institutos que formaban docentes de matemática y de formación docente. Hace, no sé qué, creo que él dice 20 años. Y si uno lee lo que dice Chevalard también, yo lo voy a presentar, yo voy a decir que lo que ellos dicen, porque son autores que son muy importantes, representativos, tienen mucha influencia en algunos países, el nuestro es uno de ellos, y también dicen, nosotros creamos la didáctica. Ellos se oponen a la existencia de una didáctica general, la desconocen totalmente, pero dicen desde la didáctica de la matemática nosotros refundamos la didáctica y nuestros conceptos pueden pasar a las otras didácticas de las disciplinas, con lo cual, bueno, se va a generar una didáctica. Entonces, estoy yendo a lo más crudo, ¿no es cierto? Con unos siglos de diferencia, porque la discusión también es cómo llega Radke a fundar la didáctica, porque tampoco él lo inventa, él sí le pone un nombre, didáctica que está compuesto de 2 partes. Una viene de enseñar, el didac, ICA, que es lo que tiene que ver con las disciplinas prácticas. Entonces inventa la palabra didáctica. Pero uno también la encuentra por ahí antes. Y entonces yo también puedo decir que uno de los fundadores de la didáctica fue Hugo de Saint-Victor, en 1120, por ejemplo. Es decir, que yo no voy a hacer una historia, me voy a decir que está bastante confusa la cuestión. Es que yo la voy a llamar fundador porque le puso el nombre o porque hubo otros que antes habían trabajado ya esos conceptos y habían trabajado el tema y los problemas y que se habían ocupado de cuestiones que se relacionaban con la enseñanza o con los métodos de enseñanza. Es muy antiguo. Lo que yo no puedo decir es que lo inventamos nosotros hace unos días.
hay quienes lo dicen. Y entonces me encuentro con fechas. La cuestión de las fechas, cuando uno las empieza a mirar con cuidado, les voy a decir que es mortal, porque uno dice en una fecha y otro dice en otra, y otro dice en otra, y otro dice... Hay una falta de acuerdo, manejando fuentes bibliográficas importantes y repositorios, además, de documentos importantes, gente que tiene la posibilidad de hacerlo porque está en el lugar de origen, ¿no? Entonces, más allá de las discusiones conceptuales, hay una construcción de relatos diferentes que es impresionante, impresionante. Por eso, yo tengo una postura respecto de qué es la didáctica, pero es como que fuera, que no tuviera absolutamente nada que ver con lo que uno lee en otros autores, que cuando hablan de didáctica hablan de otra cosa. Y entre ellos no se entienden. Y digo, ellos intentaron lo que llamaron un congreso de diálogo entre la didáctica y la teoría del currículum. La teoría del currículum era la posición angloamericana y la pregunta que muchos de ellos tratan de contestar es por qué en inglés no existe la didáctica. Entonces, bueno, se retoma toda una discusión acerca de por qué no existe. Pero muy difícil de contestar, por otra parte. Entonces, hay un montón de autores que se ocupan de estas cuestiones, pero cada uno dice otra cosa. Ahora, a uno no le asusta en estos campos encontrar cosas, pero las diferencias son impresionantes, terribles. Vuelvo a decir, uno habla con el otro y dice, lo que no puedo entender es de qué hablan ustedes cuando dicen didáctica. El otro le contesta y él no lo entiende. Es como que hablaran de tradiciones culturales diferentes. Y lo curioso es que cuando nosotros decimos didáctica, los que estamos acá probablemente sabemos, todos tenemos cierto acuerdo respecto de qué es la didáctica, ¿o no? Piénsenlo, porque ese es un tema. Nosotros estamos dentro de una tradición. Y esa tradición, nuestra tradición es la tradición alemana. Pero después vamos a ver qué pasa con la tradición alemana. ¿Eh? De origen o del inicio, no me acuerdo. Sí, el origen. Bueno, pero los franceses también hablaron de didáctica durante mucho tiempo. ¿Y por qué alguien dice que ahora lo inventamos? Y hablan de intrusos. Porque hablan en términos de batalla, de intrusos, de que hay que desalojar a los intrusos. ¿Quiénes son los intrusos? Lo que los franceses llaman psicopedagogos. Que no son lo mismo que nosotros llamamos psicopedagogos, sino que son los llamados pedagogos que quieren usar conceptos que vienen de la psicología. Entonces dicen, hay que desalojar a los intrusos, que son los psicopedagogos, y quedamos nosotros entonces en un campo vacío. Como nosotros ocupamos este campo vacío, somos los primeros que ocupamos. Tenemos derecho a hacernos cargo de siguiendo el razonamiento, casi textual. A lo cual agrego que en una discusión que tuve con uno de los máximos representantes de esa corriente, y es que me dijo, y después los psicopedagogos nos disputan los subsidios de investigación. Entonces, acá el tema, miren, tiene mucho que ver con este dibujo. Y es que la discusión está entre quienes dicen, si yo pusiera didáctica en lugar de historia de la educación, pusiera didáctica de la historia, ¿dónde la pongo? Los defensores de que las didácticas, la didáctica general no existe, y las didácticas llevan la fuerza, el poder y la conformación
de la disciplina que se va a enseñar, ellos dicen, sacar ciencias de la educación, la didáctica de la historia es historia. A mí me lo dijo un profesor de historia, que nosotros los profesores de ciencias de la educación para ellos no éramos imprescindibles porque ellos podían enseñar cómo se enseña su disciplina, cuestiones pedagógicas de su disciplina. Bueno, el tema es cómo se construye la didáctica de la historia.